Palabra de Dios. Apóstol Abisaí Hernández. Iglesia Sinaí. Palabra profética. Alabanza y danza. Centro Cristiano Internacional Sinaí presenta al apóstol Abisaí Hernández. El ministerio de Jesús. ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo vivió? ¿Cuál fue su carácter? ¿Cuáles eran sus prácticas? ¿Y cómo fue el ministerio de Jesús? Lo vamos a comenzar esa serie de estudios a partir de hoy. Usted le puede colocar como título el ministerio de Jesús, la vida de Jesús, el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, nosotros, si somos cristianos, si somos seguidores de Jesús, debemos entender que el líder, que el modelo, que el ejemplo a seguir de nosotros es Jesucristo, es el Hijo de Dios. Que si algo o alguien nosotros debemos imitar, es lo que hizo Jesús y a la persona de Jesús. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Veamos, nosotros debemos imitar a Jesús en su vida devocional, en su carácter. Debemos determinarnos a hacer lo que Él hizo mientras vivió aquí en la tierra. Y vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En otras palabras, si alguien dice que está en Cristo, présteme atención, mire para acá. El que dice que está en Cristo, el que dice que es cristiano, el que dice que ha nacido de nuevo, el que dice que es religioso porque sigue a Jesús, porque respeta a Jesús, porque cree en Jesús, el Hijo de Dios, entonces la Biblia dice que esa persona debe andar como Jesús vivió. No escucho amén. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Voy a repetir el texto. Dice: el que dice que permanece en Él, se está refiriendo a Jesús, debe andar como Él anduvo. O sea, debemos imitar perfectamente a Jesús si somos seguidores de Él. Entonces debemos conocer a Jesús para ver cómo Jesús se movió, para ver lo que Jesús hizo en su vida terrenal, porque Él es nuestro ejemplo. Tenemos que escudriñar cuáles fueron sus doctrinas, cuáles fueron sus enseñanzas, qué fue lo que Él enseñó, qué fue lo que Él vivió y a qué vino Él a esta tierra. Para nosotros, no solamente conocer, ojo, no solamente tener un marco referencial histórico, sino para nosotros hacer lo que Él hizo. Dígale a la persona que está a su lado: tú y yo vamos a modelar a Jesús. Diga conmigo: a partir de hoy voy a hacer lo que Cristo hizo. No, dígalo como que usted lo cree. Diga: a partir de hoy
voy a hacer lo que Cristo hizo. Y aún cosas mayores. Amén. Debemos estar dispuestos a hacer todo lo que Él nos manda hacer. Cristo al cristiano le dejó instrucciones. ¿A cuántos les gusta seguir instrucciones? Levante la mano los que les gusta seguir órdenes. No hay muchas manos que se levantan, ¿verdad? Pero si seguimos instrucciones, si seguimos órdenes, vamos a llegar a un final feliz. Entonces, Cristo nos dejó instrucciones. Cristo nos mandó a hacer cosas. Y dice Lucas, capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? En otras palabras, Cristo está reclamando: ¿por qué ustedes me dicen Señor? ¿Por qué ustedes me adoran como Señor? ¿Por qué ustedes me sacrifican a mí alabanzas y me llaman Señor y me cantan lindo y no hacen lo que yo les mando a hacer? No tiene sentido. Aceptar a Jesús como Señor, creer que Jesús es nuestro Señor y no hacer lo que Él nos manda hacer. Señor significa señorío, dominio. Todo aquello que se enseñorea de ti está por encima de ti. Todo aquello que se enseñorea de ti te gobierna. Cuando tenemos Señor, no hay voluntad propia. El que tiene Señor no tiene voluntad propia. Por eso dijo Pablo: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que murió y se entregó por mí en la cruz. Diga conmigo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Si tenemos Señor, Él controla nuestra voluntad. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo mando? Entonces debemos ser perfectos imitadores de Jesús. Y para ser imitadores de Jesús tenemos que conocerlo en su palabra. Y para conocerlo en su palabra tenemos que estar dispuestos a estudiar. Y cuando aprendamos de Jesús todo lo que Él nos mandó, debemos estar dispuestos a hacerlo sí o sí. Amén. Entonces, amados hermanos, estamos llamados a conocer el ministerio de Jesús, la vida de Jesús, para hacer lo que Jesús hacía. Muchas personas quieren hacer sin primero ser. Nadie puede lograr hacer grandes cosas si primero no es. Nadie puede construir un gran edificio si primero no construye las bases. Este edificio donde nosotros estamos hoy está de pie, está firme porque tiene unas buenas bases. Eso tiene que ver con el carácter. Dime de qué tamaño es tu carácter y te diré de qué tamaño será tu edificio. Dime de qué tamaño es tu carácter y te diré de qué tamaño será tu ministerio. Dime de qué tamaño es tu carácter y te diré de qué tamaño será tu negocio, tu éxito, tu prosperidad, lo que quieras lograr en esta vida. Todo lo que nosotros vamos a lograr aquí es producto de nuestro carácter. Entonces, antes de hacer lo que Cristo hizo, nosotros debemos ser lo que Cristo fue. Y entiendo por qué nadie dice amén. No es porque no lo entendió.
es porque usted lo está confrontando esta palabra, ¿verdad que sí? Amén. Es una palabra que nos confronta, es un desafío. Porque la gente dice: ay, apóstol, ¿usted cree que yo pueda llegar a ser igual que Jesús? Una persona tan bonchona como yo, una persona tan mentirosa como yo, una persona tan falsa como yo, una persona tan sugestionable o susceptible como yo. ¿Usted cree, apóstol, que yo puedo llegar a ser como Jesús? Hay un conflicto, pero yo te voy a decir, no llegamos a ser como Jesús por sentimientos. Esto no depende de lo que tú sientas, esto depende de la fe, depende de que tú hoy digas: sí puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a partir de ahora yo voy a ser como Jesús, porque así lo dice la palabra. Y si la Biblia lo dice, yo lo voy a hacer. La Biblia no se cuestiona. El problema es que a nosotros nos enseñaron a cuestionar. Cuando nos daban una orden, bueno, ¿y por qué lo tengo que hacer? Mire, mi hermano, el día que tu hijo cuestione una orden que tú le diste, usted perdió el carácter sobre ese hijo. El día que el muchacho, ay, ¿por qué yo tengo que hacer eso? ¿Y por qué no mandas al hermano mío? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y cuánto me vas a dar? El hijo tiene que saber que mientras él está bajo la tutela de sus padres, él está llamado a honrar, a respetar, a obedecer y a someterse a los padres, y punto. Dígale que está a su lado: y punto, se acabó. Punto, punto y final. No podemos cuestionar. Cristo dijo: sé imitadores. Pablo dijo: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. El que dice que anda en mí, tiene que andar como yo anduve, dijo Cristo. Punto. No se cuestiona. El que me acepta como Señor tiene que estar dispuesto a hacer todo lo que yo mando. Punto. Se acabó. Dígale al que está a su lado: no se vale cuestionar Biblia. Si el Señor lo dijo, hágase, cúmplase. Cuando la gente comienza a cuestionar, su vida comienza a desboronarse. El éxito en la vida se llama obediencia. Amén. Cristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Voy a volver a preguntar: ¿cuántos quieren hacer todas las cosas que Cristo hacía y aún mayores? Levante la mano. La segunda pregunta: ¿cuántos quieren vivir como Cristo vivió? Ahora menos manos se levantaron. Voy a preguntar otra vez: ¿cuántos quieren hacer las mismas obras que Cristo hizo y aún mayores? ¿Cuántos quieren vivir como Cristo vivió? Levante la mano. Amén. Eso es directamente proporcional. Si nosotros vivimos como Cristo vivió, vamos a hacer lo mismo que Cristo hizo y aún cosas mayores. Amén. Entonces, ya comenzamos a estudiar el ministerio de Jesús. Y usted puede escribir allí la pregunta: ¿en qué consistía el éxito de Jesús? ¿Cuál era el secreto del éxito de Jesús? ¿Por qué Jesús sanó los enfermos? ¿Por qué Jesús resucitó muertos? ¿Por qué Jesús echó fuera demonios? ¿Por qué Jesús nunca se inmutó? ¿Por qué Jesús no necesitó consejo de nadie? ¿Por qué Jesús jamás se asustó con nada? ¿Por qué Jesús nunca se estresó? ¿Por qué Jesús nunca sintió dependencia de hombre alguno?
¿dónde estaba el éxito de Jesús? Diga conmigo, en su vida devocional. Amén. En su vida secreta. Tu vida secreta determinará tu vida pública. Voy a repetir. Lo que tú haces en secreto va a determinar lo que sucederá en público. Jesús dijo: cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en secreto, y tu Padre que oye en secreto te recompensará en público. Diga conmigo, lo que hago en secreto se manifestará en público. Nuestra vida pública va a depender de cómo es nuestra vida privada. Algunas personas me han dicho: apóstol, cuando yo me case quiero tener una familia como la suya. Eso a mí me desafía, eso me da temor, mucho temor en mi corazón, porque es un gran desafío, ¿verdad que sí? Pero ¿sabe de qué depende? De que tu vida y mi vida sea un modelo a seguir de cómo nosotros nos comportamos en la casa, con la esposa, con los hijos. Porque en la casa, en el hogar, en lo privado, es donde nosotros somos realmente lo que somos. Dígale al que está a su lado: tú realmente eres lo que vives en tu casa. Dígale, tú realmente eres lo que se está viviendo en tu casa. Tenemos un desafío. Todo lo que hacemos en privado se reflejará en público. Entonces, ¿por qué Jesús tenía tanto éxito en público? Porque Jesús tenía una vida privada de oración muy poderosa. Amén. Jesús era algo espectacular, maravilloso. Pedro le dice: Señor, la gente está diciendo que no pagamos los impuestos, que nosotros somos pícaros. El Señor le dijo: Pedro, no te preocupes. Mira, Cristo no se inmutó por nada. Le dijo: ve al mar, tira el anzuelo, se va a prender un pez allí, sácalo. Dentro de ese pez hay un estatero, ve y paga el impuesto tuyo y el mío. Y Pedro en obediencia fue, tiró el anzuelo, sacó el pez, lo abrió y allí estaba el estatero. Pedro se quedó maravillado viendo la fe de aquel hombre, viendo lo poderoso que era aquel hombre en público. Allí iba una mujer con el hijo, lo llevaban en el féretro. Cristo vio a aquella mujer llorando y le dijo: paren el féretro. Y le dijo al muchacho: muchacho, levántate, levántate. Y el muchacho se levantó del féretro y le dijo a la madre: madre, ahí está tu hijo. Wow. Cristo se le aparece a los discípulos y va caminando sobre las aguas. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, haz que yo vaya donde tú estás. Y el Señor le dijo: ven, Pedro. Y Pedro salió de la barca y comenzó a caminar hacia Jesús. De pronto dudó y comenzó a hundirse. Pero yo no creo que Cristo devolvió a Pedro en los brazos. Cristo trajo de vuelta a Pedro caminando también a la barca sobre las aguas y lo volvió a colocar sobre las aguas. ¡Qué maravilloso es Cristo! ¡Qué cosa tan espectacular hizo Cristo! ¡Cuán grandes, cuán maravillas preciosas, cuántos milagros hizo Él! Su secreto estaba en su vida privada de oración. ¿Cómo oraba Jesús? Dice Lucas capítulo 4 versículo 42. Lucas 4:42 dice:
Al amanecer, Jesús salió de la ciudad y fue a un lugar solitario. Sin embargo, la gente lo buscaba y le pedía que no se fuera del pueblo. En las mañanas, al amanecer, Jesús se iba a lugares solitarios y allí hablaba con el Padre. Mientras todo el mundo estaba durmiendo, Jesús estaba orando, hablando con el Padre. A Jesús le gustaba orar en lugares desiertos y solo. Dice Lucas capítulo 5 versículo 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. A Jesús le gustaba apartarse del bullicio, a lugares donde no había nadie, bien lejos, desiertos, no se llevaba a nadie, solo. Y allí Jesús pasaba horas hablando con el Padre. Esa era la vida devocional de Jesús. Aún en la noche Jesús se apartaba y oraba al Padre. Mateo capítulo 13 versículo 23, Mateo 14 versículo 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. 6 de la tarde, Jesús despide la multitud. Cuando cayó la noche, dice que Jesús se fue al monte, subió al monte a orar, y allí estaba solo orando. El secreto de Jesús, el secreto de sus milagros, de sus maravillas, de sus prodigios, no estaba o no radicaba tan solo en que era hijo de Dios. Dependía de la comunión que él tenía con el Padre día y noche. Yo profetizo que a partir de hoy tu vida de oración va a cambiar radicalmente. Yo profetizo y declaro en el nombre de Jesús que a partir de hoy tú te convertirás en un intercesor, en un hombre y una mujer que va a orar en las mañanas, al mediodía, en la noche. Yo declaro que a partir de ahora tú vas a orar como Jesús, más de una hora. Jesús le dijo a los discípulos: no habéis podido velar ni siquiera una hora. O sea, para Dios lo mínimo que una persona debe orar es una hora. Yo declaro que a partir de hoy tú y yo vamos a orar más de una hora. Nuestra vida devocional va a cambiar y nosotros vamos a ver en nuestro ministerio lo mismo que Jesús hizo y cosas mayores. Dele un aplauso al Señor y celebre esta palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús era un hombre de oración. Y usted preguntará: ¿y por qué orar tanto? Porque su vida ya no va a depender de lo que usted cree. Aló. Tu vida y mi vida ya no depende de lo que aprendí en la universidad. Tu vida y mi vida no depende de lo que a ti te parece ya. Tu vida y mi vida depende de lo que Dios quiere hacer. ¿No escuche ese amén? Dígale al que está a su lado: a partir de ahora tú vas a hacer lo que Dios quiere que hagas. Amén. Nosotros tenemos tantas ideas locas en la cabeza. Mañana me voy para tal parte. En lo que llegue a la casa le voy a formar un lío apenas llegue a la casa le voy a formar un lío a fulano de tal, porque le dije que viniera y no vino. Mañana me voy a levantar y voy a hacer esto y esto y voy a hacer eso. Tenemos tantas cosas en la cabeza. Levante la mano aquí el que sabe qué va a pasar el día de mañana.
El que sabe hoy lo que va a pasar mañana, levante la mano. Usted no sabe lo que va a pasar mañana. El día de mañana depende. Sabemos que va a haber un mañana. Sabemos que mañana el sol va a salir. Lo que no sabemos es qué va a pasar conmigo mañana. Eso lo sabe Él. Amén. Entonces, ¿por qué orar tanto? Para saber lo que Dios quiere hacer. Y lo que Dios quiere hacer es bueno, no se asuste. Mire lo que dice la Biblia: porque los pensamientos que tengo para ustedes son pensamientos de bien y no de mal, para darle el fin que ustedes merecen. Diga conmigo: el fin que Dios quiere darme es un fin de gloria, de victoria, de bendición. Diga: mi vida no terminará arruinada. Mi vida en esta tierra terminará en victoria, en gloria, porque ese es el deseo de mi Padre Celestial. ¿Y por qué Jesús oraba tanto? Todos los milagros, todas las sanidades, todas las maravillas que Jesús hizo, primero lo recibió en oración del Padre. Jesús no hizo nada por su cuenta. Un día la madre le dijo, había una fiesta allí y se acabó el vino. Fue el primer milagro de Jesús en una boda en Caná de Galilea. Y la madre, vinieron a la madre y le dijeron, mujer, habla con tu hijo que haga algo. Y la madre fue y le dijo, mira, haz un milagro, convierte el agua en vino. Y Jesús le dijo, mujer, todavía mi tiempo, mi hora no ha llegado. Mujer, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, pero yo no hago las cosas porque otro me dice que la haga. Yo hago exactamente lo que el Padre me dice que haga. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. El río de Dios fluye sin parar, haciéndome. El río de Dios fluye sin parar, haciéndome cada uno. No hizo un milagro, no hizo una señal, no hizo una maravilla, no sanó a nadie sin que el Padre primero se lo autorizara, sin que el Padre primero se lo revelara. Apóstol, y díganos, ¿dónde dice eso la Biblia? Repito, para que usted lo tenga. Lucas, capítulo 5, versículo 16 hasta el 19. Dice, Jesús le dijo, les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, solamente hace lo que ve hacer al Padre. En otras palabras, Cristo dijo, yo no hago nada por mí. Yo tengo poder para hacer cosas, pero yo no hago nada por mi cuenta. Todo lo que hago es exactamente lo que el Padre me indica que haga. Dígale al que está a su lado, mi hermano, perdóname, pero yo no hago nada por mi cuenta. Todo lo que yo hago, o todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer porque el Señor me lo indique a través del Espíritu Santo. Amén. Algunas veces nos enamoramos de algunas personas. Estoy hablando de ese enamoramiento de compadrismo, de compadrazgo. Sobre todo los hombres.
y andamos para arriba y para abajo. Y la esposa: no me gusta esa juntilla, no me gusta, cuídate. De pronto aquella persona nos echa una broma: te lo dije. Tomamos decisiones apresuradas. Y el Señor no quiere que nosotros tomemos decisiones por nuestra cuenta. El Señor quiere que seamos como Cristo. Toda decisión como Él, toda decisión que nosotros tomemos, la tomemos porque el Padre nos dio licencia, porque el Padre nos dio luz verde, porque el Padre nos dijo por su palabra, por convicción espiritual, que la debemos hacer. Más vale que hagamos lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Aquí hay gente, y por la televisión me están viendo personas que Dios le está hablando. Dios le está diciendo: anda, visita, ponle la mano, unge, llévale la palabra a fulano de tal. Y tú estás poniendo allí conjetura, tú estás poniendo argumento. No es que esa persona tal cosa, no es que no me va a atender, no es que me va a cerrar la puerta, no es que yo no estoy preparado. Más vale que hagas lo que Dios te está diciendo que hagas, porque si Dios te está enviando a hacer esa misión, Dios te va a respaldar. No es con tu mano, no es con tu fuerza, es el Espíritu de Dios que va a estar contigo. Dios va a poner palabra en tu boca, la unción de Dios va a estar sobre ti y la gloria de Dios será vista, y tú le vas a dar gracia a Él y Él te va a honrar y Él te va a decir: ese es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Cuando nosotros obedecemos al Señor, recibimos la aprobación del Padre. Dios le dijo a Juan un día: mira, hoy vas a ir a un bautizo o a un bautismo de Juan el Bautista, y te vas a bautizar para que se cumpla toda la ley y toda la justicia. ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Quién era mayor, Juan o Jesús? ¿Quién era mayor, Juan o Jesús? Jesús era mayor que Juan. El Padre le dijo: sométete a Él, haz que Él te bautice. Y cuando Jesús llega donde está Juan, Jesús le dice: primo, vine para que me bautizaras. Y Juan le dice: ¿cómo? ¿Cómo va a ser? No, tú eres el que deberías de bautizarme a mí. Y Cristo le dice: primo, bautíceme para que se cumpla toda justicia. Bautíceme porque eso me lo ordenó mi Padre y no le puedo fallar a Él. ¿Qué dice la palabra? Cuando Cristo fue metido en las aguas, dice que apareció el Espíritu Santo en forma de paloma. El cielo se abrió. El cielo se abrió y vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Cuando tú y yo decidimos obedecer lo que Dios nos está mandando a hacer, en primer lugar, el cielo se va a abrir, el Espíritu Santo va a respaldar, y cuando se cumpla lo que cuando tú cumplas lo que Dios mandó a hacer, entonces Dios dirá: ese es mi Hijo amado y yo me complazco en Él. Mi Hijo alegra mi corazón, por lo tanto lo voy a seguir usando. Denle un aplauso al Señor. Todos los milagros, todos los prodigios, todas las maravillas que Cristo hizo radicaba o tenía como base su vida privada de oración. Amén. Y Dios está acabando con la mentalidad religiosa. ¿Sabe qué es la mentalidad religiosa? Un esfuerzo humano, un esfuerzo con las
y valga la redundancia, con las fuerzas humanas, con argumentos humanos para hacer la voluntad de Dios. Eso es religión. Cuando tú con tu propia fuerza, con tus propios argumentos, quieres hacer la voluntad de Dios. Hermano, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo voy a perdonar, pero solo a aquellos que me caen bien. Yo voy a bendecir solo a los que me bendicen. El Padre dice, no, tú tienes que perdonar a los que te maldicen y tú tienes que hacer bien a los que te hacen mal. O sea, ¿qué es religión? Querer hacer la voluntad de Dios con mis propias fuerzas. ¿Qué es el reino? ¿Qué es la gracia? Es entender que Cristo vino y ahora vive en nosotros y ahora gobierna nuestras vidas. Escúcheme, mi amado, Dios está acabando, Dios está haciendo que pase la dispensación de la iglesia tradicional. Dios está levantando una iglesia de reino. Dios está levantando una iglesia poderosa. Escúcheme bien, los que me están viendo por la televisión. Se está acabando el tiempo de las estrellas. Las estrellas están cayendo del cielo. Se está levantando una iglesia donde el menor vendrá a ser 1000 y el más pequeño una nación grande. Se está acabando el tiempo donde los milagros solo ocurrirán en cruzadas. Los más grandes milagros van a ocurrir en las casas. Los más grandes milagros van a ocurrir en los hospitales. Los más grandes milagros van a ocurrir en las calles, porque se está levantando una iglesia que le cree a Dios, donde todos los creyentes están imitando a Jesús y van a ocurrir cosas grandes en todo lugar. Apláudele al Rey, apláudele. Aleluya. Va a llegar el momento en Venezuela y en el mundo donde nosotros haremos lo mismo que Jesús hizo. No, usted no me lo creyó. Yo voy a repetir para que usted lo crea. Está llegando el tiempo donde todo creyente, donde todo seguidor de Jesús hará lo mismo que Él hizo y aún mayor de lo que Él hizo. Amén. Aleluya. Aleluya. Vamos al libro de Juan, capítulo 14, versículo 12. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 12. Todos los que tienen Biblia, por favor vayan conmigo. Juan, capítulo 14 le dije, ¿verdad? 14, 12. Veamos qué dice el Señor. ¿Cuántos están preparados para recibir esto? De cierto os digo. Cuando la Biblia dice de cierto, es realmente, ciertísimamente, créalo. Mire, cuando usted escucha en la Biblia de cierto, créalo con los ojos cerrados y practíquelo, porque esa es una afirmación poderosa de Cristo. De cierto os digo, verdaderamente, Cristo lo que está diciendo es: créanme. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Está llegando el tiempo, este tiempo se está comenzando a manifestar. Todo aquel que crea en Jesucristo hará las cosas que Cristo hará. Amén. En los próximos días no habrá necesidad de orar, de que la gente pase aquí a orar por ella. En las gradas la gente se sanará. Va a llegar el día en que la persona que tú invites, tú mismo le vas a poner la mano y allí mismo el Señor lo va a sanar, porque tú crees. Apláudele al Señor. Voy a profetizar y a declarar esta palabra. En los próximos días, la gente no vendrá a los cultos a sanarse, la gente vendrá a los cultos a testificar. Amén.
Porque la gente se va a comenzar a sanar en las casas. Dios va a comenzar a sanar gente en los autobuses. Dios va a comenzar a sanar gente en las plazas. Dios va a comenzar a sanar gente en los hospitales. Dios va a comenzar a sanar a gente en los trenes. Dios va a comenzar a sanar gente en las calles. Dios va a comenzar a hacer milagros. Prepárate, en los próximos días Dios va a comenzar a resucitar personas. Muertos van a resucitar. Porque para el que cree, todo es posible. Aleluya. Pero hay más. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores hará. Diga conmigo, no solamente lo que Cristo hizo, Dios me va a permitir ver cosas mayores de las que Él hizo. Porque Cristo dijo, mi ministerio duró 3 años y medio, pero tu ministerio va a durar más. Mi hermano, comienza tu ministerio desde ya. Hay gente que su ministerio comienza cuando están enfermos. 2 meses, 2 años antes de morirse. Dígale al que está a su lado, comienza tu ministerio desde ya. Comienza hoy, comienza hoy. Comienza desde ya para que hagas cosas como las que Cristo hizo y mayores que las que Él hizo. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo se fue y tú y yo nos quedamos aquí. Aleluya. Va a llegar el día, está llegando, en que habrá gente que te tocará a ti y virtud va a salir de ti. Esas personas van a ser sanas. Está llegando ese día. Está llegando el día en que tú entrarás a un lugar y habrá gente que comenzará a llorar, compungida, redarguida por el Espíritu Santo, porque tú harás cosas mayores que las que Cristo hizo. Yo le estoy hablando a gente que cree, no le estoy hablando a gente religiosa.